Vamos a hablar ahora del estudio de chatones o de biseles. ¿De acuerdo? Esta herramienta nos permite crear de una forma muy fácil y muy rápida diferentes tipos de biseles. Entonces, para ello debo ir al icono de bisel y nos aparece la siguiente ventana. Entonces, primero de todo, debo seleccionar la gema o gemas donde quiero crear mi bisel. Entonces, primero de todo selecciono, ahora en este caso voy a seleccionar solamente una. Muy bien. Entonces, si os fijáis, él nos propone un bisel con unas medidas que él cree. Lógicamente, las medidas las puedo modificar a mi antojo. ¿De acuerdo? Puedo darle más ancho, si quiero darle más altura, menos altura. ¿De acuerdo? Puedo modificar los valores a mi antojo. Por ejemplo, si digo, bueno, quiero que esto sea un poquito más alto, quiero que sea un poquito más largo, ¿de acuerdo? O menos. También puedo modificar el ángulo, ¿de acuerdo? Si quiero que sea más cónico. Otro tema interesante es que puedo darle bombeo. Fijaros, cuando me pongo en este punto de aquí, me muestra otro gráfico. Puedo darle más bombeo, ¿de acuerdo? Entonces, un tema interesante que tenemos en todas las herramientas de joyería, en bisel, garras, patillas, taladros y demás, es que puedo cambiar a transparencia fantasma. ¿Y qué es esto? Pues que si hago clic aquí, puedo ver internamente cómo es el asentamiento de la piedra. Entonces, esto nos permite, ¿de acuerdo?, ajustar nuestro chatón, ¿de acuerdo?, a el tamaño de la piedra con mucha más precisión. O sea, exteriormente lo veo bien desde aquí, pero lógicamente con material oro no puedo ver internamente. Entonces hago clic en transparencia fantasma y listo. También tengo la opción de modificar la distancia de la gema. Por ejemplo, si la quiero hacer 0,10, hacer un poquito. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Muy bien. Entonces, ahora tengo hecho el chatón. Al igual que las gemas, cuando estoy dentro del comando, esto es solamente visual. ¿De acuerdo? No puedo seleccionarlo, no puedo hacer nada hasta que no acepte. No se nos añadirá en el árbol. Esto está hecho para reducir recursos del ordenador. Entonces, en la segunda pestaña nos permite añadir divisiones. ¿Vale? ¿Qué es esto de las divisiones? Hago clic activar divisiones y lo que nos hace es nos añade unas divisiones. Por defecto tienen esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puedo hacer en las divisiones? Puedo ampliar, ¿de acuerdo? En este caso no sería lógico tener 5, o 6, o 7, ¿de acuerdo? Pero en gemas circulares sí que nos iría bien. En este caso lo voy a dejar en 4. Puedo cambiar la altura y la anchura. O sea, si quiero que sea más alto, voy a poner exagerado 4 milímetros para que veáis cómo cambia. Muy bien, ahora es 4 milímetros de altura. Puedo rotarlo, si quisiera rotarlo para darle un efecto de ángulo. ¿De acuerdo? Si os fijáis, esto va haciendo caída hacia abajo. ¿De acuerdo? Y puedo moverlo si quiero desplazarlo un poquito más arriba, un poquito más abajo. O sea, aquí tengo las opciones de modificar las divisiones. ¿Qué más puedo hacer? Pues, por defecto, es esta forma. Pero puedo ir a la librería de curvas y seleccionar cualquier curva. Esto es un fichero RhinoGold que vosotros podéis crear. O sea, son simples curvas que vosotros podéis guardar en la carpeta de curvas y utilizarlas en el futuro. ¿De acuerdo? Es completamente configurable. Voy a seleccionar esta, ¿por qué no? ¿Vale? Aunque no tenga mucha lógica, quiero que veáis que cualquier tipo de curva puedo utilizarla. ¿De acuerdo? Entonces, las posibilidades son infinitas. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, ahora para este diseño me voy a crear una curva a mi antojo. Voy a curva y digo, quiero una curva así. Voy a transformar. Voy a darle una simetría y la cierro. Es importante que sean curvas cerradas. ¿De acuerdo? Entonces ahora son 3 segmentos, autoconexión. Tenemos en 1. Muy bien. ¿Y para qué hemos creado esta curva? Porque tenemos la opción también de seleccionar una curva del documento. Dejármela
traerlo un poquito más para aquí para que la veáis mejor. Y os seleccionar una curva. Ahora si os fijáis, voy a darle otras medidas. ¿De acuerdo? Ahora si os fijáis, las divisiones son utilizando la curva que he escogido. ¿De acuerdo? Entonces repetimos, tenemos la forma por defecto, podemos ir a la librería y seleccionar la curva de la librería que queramos y lógicamente añadir nuestras curvas a la librería. Y también de una forma rápida dibujar una curva en nuestro documento y seleccionarla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más tenemos? En la tercera pestaña tenemos la opción de guardar nuestra plantilla. Por ejemplo, si este chatón nos gusta, podemos hacer botón derecho, guardar como, y decirle chatón 1. ¿De acuerdo? Esto lo que nos hace es guardar toda esta configuración. Así, si queremos utilizarla en el futuro, simplemente seleccionamos la gema y decimos que queremos esta plantilla. ¿De acuerdo? Entonces, una vez lo hemos creado, hacemos clic en OK para añadirlo al documento. Solamente un detalle antes de cerrar esta ventana. Puedo hacer clic en similar para que me seleccionara automáticamente todas las gemas del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Y puedo hacer clic en todo para que me seleccionara todas las gemas del documento. ¿De acuerdo? Entonces en este caso os lo voy a enseñar con uno. Hago clic en OK. Y ahora tenemos nuestra gema de 3,5 y nuestro bisel en el árbol. Entonces, este bisel es completamente paramétrico. O sea, puedo coger y hacerle doble clic y editarlo. ¿De acuerdo? Decir, bueno, ahora quiero que sea un poco más grueso. ¿De acuerdo? Hago clic en OK y ya lo tenemos editado. O sea, en cualquier momento puedo modificar tanto las gemas como los biseles. ¿De acuerdo? Una de las preguntas que nos hacen mucho es, bueno, ¿y qué pasa si modifico la gema? Bueno, vengo a editar la gema, selecciono otra y fijaros una cosa, ahora le voy a cambiar el tamaño, incluso lo voy a hacer, bueno, más o menos. ¿Qué pasa? Ahora el chatón, si os fijáis, no está adaptado a la piedra. Una vez cambiamos la piedra y hacemos clic en actualizar, se nos regenera el chatón y se nos adapta al tamaño de la gema. ¿De acuerdo? ¿Veis que nos ha cambiado la forma? Voy a hacer un poco exagerado para que se vea bien. ¿Veis? Se nos adapta por completo. Otro tema interesante es que si este chatón nos gusta, podemos guardarnos el chatón con la gema en nuestra librería para mañana poder insertarla, añadirla a nuestro documento y modificarla si es necesario. ¿De acuerdo? Así, esto lo que nos simplifica todo el tema del paramétrico es que no tengamos que tener una librería con 1000 tipos de chatones, sino que con 10 o 15 chatones que nos creemos, tenemos un montón de posibilidades.